Hoy te platicaré de los restos regados en Monte Escobedo, Zacatecas. En el mismo lugar donde un perro tomó una cabeza humana y la anduvo trayendo consigo por más de 11 horas, casi 2 meses después de ese acontecimiento, en el mismo municipio fueron dejados los restos humanos de al menos 4 hombres regados en 4 puntos de la ciudad. Este hecho ocurre a pesar de medidas extraordinarias adoptadas en Zacatecas para tratar de frenar la ola de violencia. En este video te platicaré del hallazgo de los restos humanos y de la inseguridad en torno al municipio de Monte Escobedo. Bienvenidos, el Caporal del 15 de diciembre, ¡comenzamos! Este video no incluirá fotografías ni clips sobre lo recientemente encontrado en el municipio de Monte Escobedo debido a lo fuerte de las imágenes. Me centraré exclusivamente en lo informativo. Sí te platicaré a detalle qué es lo que ha ocurrido. Si has seguido mi canal, seguramente recordarás este municipio de Monte Escobedo en Zacatecas por este video que te muestro la imagen en pantalla para quienes están en YouTube. Para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Este acontecimiento es el caso de un perro video grabado en la calle llevando en el hocico una cabeza humana. Por respeto a la audiencia tuve que recortar también este video, pero aunque no se alcanza a apreciar, ese perro lleva en el hocico una cabeza y fue grabado también en el municipio de Monte Escobedo. En aquella ocasión, el 26 de octubre de este año, un automovilista manejaba en el municipio, ya era de noche, cuando vio un perro con la cabeza en el hocico. Lo grabó, lo siguió y consiguió viralizar este video que te compartí. Una noticia que incluso trascendió las fronteras, fue una noticia de índole internacional por lo increíble de este suceso. Horas más tarde las autoridades confirmaron este hecho y ofrecieron más detalles, que este perro tomó la cabeza de un cajero automático en donde había sido dejada por delincuentes junto a 2 mensajes de amenaza y una mochila. Este hallazgo fue denunciado ante las autoridades, pero el perro le ganó a los policías, llegó primero y sustrajo la cabeza de la zona. 11 horas después de que fue grabado este video, las autoridades dieron finalmente con la cabeza. A las 9:44 de la mañana del día siguiente, del 27 de octubre, fue encontrada esta cabeza dentro de un corral en una casa habitación. Sin embargo, por el daño que recibió la cabeza tras ser tomada por el perro, las autoridades no pudieron identificar en ese instante la identidad de la víctima. Hoy, 15 de diciembre, volvemos a hablar del mismo municipio, de Monte Escobedo, y volvemos a hablar de restos humanos. Ocurrió esta madrugada a los teléfonos de emergencia, en específico al 911, comenzaron a llegar reportes de ciudadanos que daban aviso de hallazgos de restos humanos, pero ahora en diversos puntos de Monte Escobedo. Cuando las autoridades atendieron estas alertas, registraron 4 puntos en donde fueron dejadas cartulinas con amenazas, con mensajes de amenazas y restos humanos. Algunas de las cartulinas estaban firmadas por el Jalisco Nueva Generación, resaltando que a ellos les pertenece el territorio. Y sobre los restos humanos, de manera preliminar, las autoridades informaron que pueden corresponder a 4 cuerpos de personas del sexo masculino. La vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz de Zacatecas ofreció algunos detalles que te comparto en este momento en pantalla. Esto es parte de lo que comunicó. Los lugares del hallazgo, es decir, las calles, que fueron en Heroico Colegio Militar, Celso Ruiz y Vicente Guerrero. Aunque este comunicado que estás viendo ahora no lo especifica, en Vicente Guerrero fue en ese punto donde fue dejada la cartulina justo afuera y el resto, un cuerpo mutilado, justo afuera de una sucursal bancaria, exactamente en el punto donde el perro tomó la cabeza humana el 26 de octubre. Es decir, que del 26 de octubre a la fecha, pese a lo ocurrido con el perro, una noticia que, como ya te decía, dio la vuelta al mundo por lo impresionante que fue, en Monte Escobedo, Zacatecas, las cosas no han cambiado, sino todo lo contrario. Ahora ya no fue encontrado un cuerpo, sino fueron encontrados al menos 4 cuerpos esparcidos en distintos puntos de la ciudad. La vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz de Zacatecas informó
que por estos hechos en el centro del municipio fueron suspendidas las clases y también se suspendieron los trabajos, las actividades en el ayuntamiento, a la par que la Fiscalía del Estado realizaba la investigación y la recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación. Este nuevo hecho no solamente coincide con el acontecimiento del perro, sino que también está enmarcado en otro momento que conmocionó a todo el estado de Zacatecas, que fue el asesinato del general y coordinador de la Guardia Nacional del Estado, José Silvestre Ursúa, quien recordarás que murió tras acudir al municipio de Pinos a hacer un operativo en contra de la policía municipal debido a que acumulaba muchas denuncias en su contra, incluida la de secuestro. Tras ese operativo realizado en Pinos, hubo varias balaceras prácticamente en respuesta, en una de las cuales fue justo asesinado el general, el de mayor rango que ha sido asesinado en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Inmediatamente después de este crimen, al estado de Zacatecas llegó un batallón de 600 elementos del ejército con el objetivo de reforzar la seguridad y dar seguimiento a las agresiones cometidas en contra de este mando de la Guardia Nacional. Los refuerzos que llegaron a Zacatecas fueron elementos de unidades de fusileros, paracaidistas, fuerzas especiales y de infantería para ser desplegados principalmente en la zona que hace frontera con San Luis Potosí y con el estado de Aguascalientes. Y justo el municipio de Pino se encuentra cerca de los límites con San Luis Potosí. Estos 600 elementos del ejército llegaron para sumarse a los 1,215 que ya estaban en el estado de Zacatecas y a los más de 2,009 de la Guardia Nacional que también ya estaban en la entidad. Aún así, la inseguridad continúa y recientemente el ejército se movilizó a Zacatecas para saber si en su territorio lograba encontrar al coronel José Isidro Grimaldo. El coronel cuya imagen y ficha de búsqueda te muestro ahora en pantalla. Esta es otra historia que también involucra a Zacatecas y también involucra al ejército. Él desapareció cuando se dirigía precisamente a Zacatecas y a Jalisco de vacaciones, unas vacaciones que debieron terminar el 13 de diciembre, hace apenas un par de días, pero no apareció, de tal forma que se activó su búsqueda también en el estado de Zacatecas, así como en Jalisco. Sin embargo, aunque algunos medios aseguran que ya fue encontrado sin vida, de manera oficial esto no ha sido confirmado, pero las autoridades investigan si un auto encontrado abandonado ayer en Tonalá, Jalisco, corresponde al que, el que él usaba para trasladarse durante sus vacaciones. Pero este será tema de otro video. Así que la invitación es que revientes el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.